El sonido de la llave girando en la cerradura me puso en alerta. No podía ser. Diego no debía estar en casa hasta la mañana siguiente. El reloj en la mesilla marcaba las 2:37. Mi corazón se aceleró. A mi lado, Marcos también lo escuchó. Se incorporó en la cama de un salto, su respiración entrecortada. Me miró con los ojos bien abiertos, como si acabara de despertar de una pesadilla. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando. Las luces del pasillo se encendieron. Escuché los pasos de Diego avanzando por el piso. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué estaba aquí? ¿Había olvidado algo? ¿Sospechaba? No había tiempo para pensar. Métete en el armario, susurré, desesperada. ¿Qué? Marcos me miró como si estuviera loca. Que te escondas. No esperé a que reaccionara. Me levanté de la cama de un salto, agarré su ropa del suelo y la tiré dentro del armario junto con él. Cerré la puerta justo cuando Diego entró en la habitación. Se quedó en el umbral, mirándome. Su expresión era ilegible. ¿Por qué estás despierta? Preguntó con voz tranquila, pero había algo en su tono que me puso la piel de gallina. Tragué saliva. Piensa, Laura, piensa. Me desperté con sed. Diego asintió lentamente. Luego, sin decir nada más, avanzó hacia la cama. Se sentó en el borde y se quedó mirándome. Yo apenas respiraba. Detrás de la puerta del armario, Marcos debía estar conteniendo el aliento. ¿Y por qué hay 2 copas en la mesilla? El estómago se me hundió. Mierda. Diego no apartó la mirada de mí. Se inclinó ligeramente hacia la mesilla y pasó un dedo por el borde de una de las copas. ¿Estabas bebiendo sola? Mi garganta estaba seca. Cualquier palabra que dijera podía condenarme. Si me equivocaba, lo perdería todo. Sí, mentí. Diego esbozó una sonrisa. Pero no era una sonrisa amable. Era la de un hombre que ya conocía la verdad. Y entonces, sin apartar los ojos de mí, se puso de pie y caminó hacia el armario. El sonido de los pasos de Diego acercándose al armario era lo único que podía escuchar, cada uno más pesado que el anterior, como si el suelo entero crujiera bajo su peso. Mi respiración era superficial, mi pecho apenas se movía, como si contener el aire pudiera hacerme desaparecer de la escena, borrar mi existencia de ese instante donde todo se estaba desmoronando. Marcos estaba dentro del armario, desnudo, su ropa apretujada entre sus manos, su espalda pegada contra la madera como si eso pudiera volverlo invisible. La puerta no tenía llave, no había un seguro que evitara lo inevitable, y Diego ya estaba ahí, con la mano en el picaporte, girándolo con una lentitud que me pareció insoportable, como si estuviera saboreando cada segundo de mi desesperación. Yo no me moví, ni siquiera pestañeé, solo lo miraba, esperando que algo, lo que fuera, interrumpiera ese momento. Algún ruido en la calle, un mensaje en su teléfono, cualquier cosa que desviara su atención, pero no pasó nada. El clic de la puerta al abrirse sonó demasiado fuerte en el silencio de la habitación. Lo primero que vi fue la espalda de Marcos, tensa, con los músculos rígidos como si estuviera preparado para salir corriendo aunque no tuviera a dónde ir. Luego vi su cara cuando se giró lentamente, sus ojos buscando los míos, como si esperara que dijera algo, que hiciera algo, que encontrara la manera de sacarlo de ahí antes de que todo explotara. Pero no había nada que pudiera hacer. Diego lo miró sin inmutarse, ni una palabra salió de su boca mientras sus ojos recorrían el cuerpo desnudo de ese hombre escondido en nuestro armario. No sé cuánto tiempo pasamos así, los tres en esa habitación convertida en un campo de batalla silencioso donde nadie se atrevía a dar el primer golpe. Sentí que el aire se volvía más denso, como si estuviera atrapada bajo el agua, incapaz de respirar, incapaz de moverme, esperando que Diego reaccionara de alguna manera, que gritara,
que me insultara, que golpeara a Marcos, que hiciera lo que cualquier persona normal haría al encontrar a su esposa en la cama con otro hombre. Pero lo único que hizo fue cerrar la puerta del armario de nuevo con calma, sin apresurarse, como si solo hubiera abierto un cajón equivocado. Se giró hacia mí y por primera vez en todos los años que llevábamos juntos, tuve miedo de él. No porque creyera que fuera a hacerme daño, sino porque no tenía idea de lo que estaba pensando. Su mirada no reflejaba enojo, ni furia, ni tristeza, solo una especie de curiosidad fría, como si estuviera analizando una situación que aún no terminaba de comprender del todo. ¿Cuánto tiempo? No me molesté en fingir que no entendía la pregunta. Miré a Marcos por un segundo, pero él solo bajó la cabeza. No sé. No sabes, repitió Diego, como si estuviera probando las palabras en su boca, saboreándolas para ver si tenían sentido. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No años. No sabía si eso hacía la situación mejor o peor, pero fue lo único que pude decir. Diego asintió lentamente, como si estuviera anotando la respuesta en su cabeza, como si estuviera armando un rompecabezas con cada una de mis palabras. ¿Por qué? Otra pregunta imposible de responder. ¿Por qué? Podría decirle que me sentía sola, que la rutina nos había desgastado, que no era algo que planeé, que simplemente pasó. Podría decirle 1000 cosas, pero ninguna serviría de nada. Nada justificaría lo que había hecho. No lo sé. No sabes, repitió otra vez, como si eso fuera lo único que le interesara. ¿Lo amas? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en ello antes, sino porque no esperaba que fuera lo primero en lo que él pensara. No. Vi un destello de algo en su mirada. Tal vez alivio, tal vez decepción, tal vez nada en absoluto. Bien. Diego caminó hacia la mesilla, tomó su teléfono y tecleó algo. Luego lo guardó en el bolsillo y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. Que se vista y se largue. No quiero volver a verlo en mi casa. Salió sin decir nada más, dejando la puerta abierta tras él. No supe qué hacer. Miré a Marcos, que ya estaba poniéndose los pantalones con movimientos torpes, como si aún no procesara del todo lo que había pasado. Me voy. Sí. ¿Me vas a llamar? No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. El sonido de la llave girando en la cerradura me puso en alerta. No podía ser. Diego no debía estar en casa hasta la mañana siguiente. El reloj en la mesilla marcaba las 2:37. Mi corazón se aceleró. A mi lado, Marcos también lo escuchó. Se incorporó en la cama de un salto, su respiración entrecortada. Me miró con los ojos bien abiertos, como si acabara de despertar de una pesadilla. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando. Las luces del pasillo se encendieron. Escuché los pasos de Diego avanzando por el piso. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué estaba aquí? ¿Había olvidado algo? ¿Sospechaba? No había tiempo para pensar. Métete en el armario, susurré, desesperada. ¿Qué? Marcos me miró como si estuviera loca. Que te escondas. No esperé a que reaccionara. Me levanté de la cama de un salto, agarré su ropa del suelo y la tiré dentro del armario junto con él. Cerré la puerta justo cuando Diego entró en la habitación. Se quedó en el umbral, mirándome. Su expresión era ilegible. ¿Por qué estás despierta? Preguntó con voz tranquila, pero había algo en su tono que me puso la piel de gallina. Tragué saliva. Piensa, Laura, piensa. Me desperté con sed. Diego asintió lentamente. Luego, sin decir nada más, avanzó hacia la cama.
Se sentó en el borde y se quedó mirándome. Yo apenas respiraba. Detrás de la puerta del armario, Marcos debía estar conteniendo el aliento. ¿Y por qué hay 2 copas en la mesilla? El estómago se me hundió. Mierda. Diego no apartó la mirada de mí. Se inclinó ligeramente hacia la mesilla y pasó un dedo por el borde de una de las copas. ¿Estabas bebiendo sola? Mi garganta estaba seca. Cualquier palabra que dijera podía condenarme. Si me equivocaba, lo perdería todo. Sí, mentí. Diego esbozó una sonrisa. Pero no era una sonrisa amable. Era la de un hombre que ya conocía la verdad. Y entonces, sin apartar los ojos de mí, se puso de pie y caminó hacia el armario. El sonido de los pasos de Diego acercándose al armario era lo único que podía escuchar, cada uno más pesado que el anterior, como si el suelo entero crujiera bajo su peso. Mi respiración era superficial, mi pecho apenas se movía, como si contener el aire pudiera hacerme desaparecer de la escena, borrar mi existencia de ese instante donde todo se estaba desmoronando. Marcos estaba dentro del armario, desnudo, su ropa apretujada entre sus manos, su espalda pegada contra la madera como si eso pudiera volverlo invisible. La puerta no tenía llave, no había un seguro que evitara lo inevitable, y Diego ya estaba ahí, con la mano en el picaporte, girándolo con una lentitud que me pareció insoportable, como si estuviera saboreando cada segundo de mi desesperación. Yo no me moví, ni siquiera pestañeé, solo lo miraba, esperando que algo, lo que fuera, interrumpiera ese momento. Algún ruido en la calle, un mensaje en su teléfono, cualquier cosa que desviara su atención, pero no pasó nada. El clic de la puerta al abrirse sonó demasiado fuerte en el silencio de la habitación. Lo primero que vi fue la espalda de Marcos, tensa, con los músculos rígidos como si estuviera preparado para salir corriendo aunque no tuviera a dónde ir. Luego vi su cara cuando se giró lentamente, sus ojos buscando los míos, como si esperara que dijera algo, que hiciera algo, que encontrara la manera de sacarlo de ahí antes de que todo explotara. Pero no había nada que pudiera hacer. Diego lo miró sin inmutarse, ni una palabra salió de su boca mientras sus ojos recorrían el cuerpo desnudo de ese hombre escondido en nuestro armario. No sé cuánto tiempo pasamos así, los 3 en esa habitación convertida en un campo de batalla silencioso donde nadie se atrevía a dar el primer golpe. Sentí que el aire se volvía más denso, como si estuviera atrapada bajo el agua, incapaz de respirar, incapaz de moverme, esperando que Diego reaccionara de alguna manera, que gritara, que me insultara, que golpeara a Marcos, que hiciera lo que cualquier persona normal haría al encontrar a su esposa en la cama con otro hombre. Pero lo único que hizo fue cerrar la puerta del armario de nuevo con calma, sin apresurarse, como si solo hubiera abierto un cajón equivocado. Se giró hacia mí y por primera vez en todos los años que llevábamos juntos, tuve miedo de él. No porque creyera que fuera a hacerme daño, sino porque no tenía idea de lo que estaba pensando. Su mirada no reflejaba enojo, ni furia, ni tristeza, solo una especie de curiosidad fría, como si estuviera analizando una situación que aún no terminaba de comprender del todo. ¿Cuánto tiempo? No me molesté en fingir que no entendía la pregunta. Miré a Marcos por un segundo, pero él solo bajó la cabeza. No sé. No sabes, repitió Diego, como si estuviera probando las palabras en su boca, saboreándolas para ver si tenían sentido. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No años. No sabía si eso hacía la situación mejor o peor, pero fue lo único que pude decir. Diego asintió lentamente, como si estuviera anotando la respuesta en su cabeza, como si estuviera armando un rompecabezas con cada una de mis palabras. ¿Por qué? Otra pregunta imposible de responder. ¿Por qué? Podría decirle que me sentía sola, que la rutina nos había desgastado, que no era algo que planeé, que simplemente pasó. Podría decirle 1000 cosas, pero ninguna serviría de nada.
Nada justificaría lo que había hecho. No lo sé. No sabes, repitió otra vez, como si eso fuera lo único que le interesara. ¿Lo amas? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en ello antes, sino porque no esperaba que fuera lo primero en lo que él pensara. No. Vi un destello de algo en su mirada. Tal vez alivio, tal vez decepción, tal vez nada en absoluto. Bien. Diego caminó hacia la mesilla, tomó su teléfono y tecleó algo. Luego lo guardó en el bolsillo y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. Que se vista y se largue. No quiero volver a verlo en mi casa. Salió sin decir nada más, dejando la puerta abierta tras él. No supe qué hacer. Miré a Marcos, que ya estaba poniéndose los pantalones con movimientos torpes, como si aún no procesara del todo lo que había pasado. Me voy. Sí. ¿Me vas a llamar? No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Marcos se terminó de vestir en silencio, sin mirarme, sin decir nada más. Cuando salió de la habitación, escuché la puerta del piso abrirse y cerrarse detrás de él. Me quedé sola en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso de todo lo que acababa de ocurrir. La casa estaba en completo silencio, como si estuviera vacía, como si Diego ya no estuviera ahí. Me levanté con cuidado, mis piernas temblaban cuando caminé hacia la puerta. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, con una copa en la mano. No levantó la vista cuando me acerqué. ¿Quieres hablar? Se tomó su tiempo para responder, girando la copa en su mano, observando el líquido dentro como si ahí estuviera la respuesta a todas sus preguntas. Aún no. Asentí. Me di la vuelta y regresé a la habitación. Me acosté en la cama, pero no dormí en toda la noche. El silencio de la casa se sintió como una sentencia de muerte. No hubo gritos, ni golpes, ni portazos. Diego no hizo ninguna escena. No rompió nada, no me insultó, ni siquiera levantó la voz. Y eso era peor. Su silencio me pesaba en los hombros como una losa de cemento. Pasé el día entero esperando que dijera algo, que preguntara, que explotara, pero lo único que hizo fue actuar como si yo no estuviera allí. Se encerró en su despacho por la mañana, salió para servirse un café sin mirarme, comió algo de pie en la cocina sin decir una palabra. No me dirigió ni una sola mirada. Y eso me estaba volviendo loca. Por la tarde, cuando ya no pude más con la tensión, decidí obligarlo a hablar. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá con el televisor encendido, aunque no estaba prestando atención a la pantalla. Me paré frente a él, esperando que al menos levantara la vista, pero no lo hizo. Diego, tenemos que hablar. Su única reacción fue coger el control remoto y bajar el volumen de la televisión, sin mirarme todavía. Me llené de valor y continué. Lo que pasó anoche. ¿Qué pasó anoche? Interrumpió con una calma que me heló la sangre. ¿Sabes lo que pasó? Dímelo tú. Diego finalmente levantó la mirada y me observó con la misma expresión impenetrable que había tenido toda la mañana. No había rabia en sus ojos, ni tristeza, solo una frialdad que nunca antes había visto en él. Me sentía acorralada, expuesta, como si cada palabra que dijera pudiera hundirme más. Yo cometí un error. ¿Un error? Sí. Diego sonrió, pero no era una sonrisa real, era la clase de sonrisa que se usa cuando alguien dice una estupidez y no se puede evitar burlarse. Un error es poner sal en el café en lugar de azúcar. Meterte en la cama con otro hombre es otra cosa. Bajé la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. No sé qué decirte. Dime la verdad. ¿Lo habías hecho antes en esta casa? No esperé que preguntara eso,
pero tampoco podía decir que me sorprendía. Pensé en mentir, en decirle que no, que nunca antes, que fue la primera y única vez, pero sabía que no me creería. Sí. Diego dejó escapar una leve risa, sin rastro de humor. Vaya. Y yo aquí, viviendo en mi casa como un imbécil, sin darme cuenta de nada. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Sentí ganas de llorar, pero no iba a hacerlo, no porque creyera que me serviría de algo, sino porque no quería darle la imagen de una víctima cuando yo era la única culpable. Unos meses. ¿Meses? Asentí, incapaz de decir más. Diego se pasó la mano por la cara, cerrando los ojos un momento como si intentara contener algo dentro de sí mismo. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más dura. ¿Me puedes explicar por qué? La pregunta del millón. La pregunta que me había hecho a mí misma 1000 veces desde que todo empezó. Quise decir que no lo sabía, que había sido un impulso, un error, que no lo había planeado, pero nada de eso era suficiente. No tengo una respuesta que te vaya a servir. Inténtalo. Me mordí el labio, buscando las palabras adecuadas, pero todo sonaba vacío. Me sentía desconectada de ti. Sentía que estábamos atrapados en una rutina, que éramos más compañeros de piso que marido y mujer. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. ¿Y por eso te follaste a otro? No pude evitar estremecerme ante la crudeza de sus palabras, pero no dije nada. Si sentías que algo andaba mal, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que no cambiaran las cosas. Porque no quería enfrentarme a lo que eso significaría. Diego asintió, como si estuviera procesando cada palabra, pero su expresión seguía siendo la misma, sin emoción. ¿Y ahora qué quieres que haga con eso? No supe qué responder. ¿Quieres que te perdone? Abrí la boca para decir algo, pero no tenía idea de qué. Porque te aseguro que no sé si puedo hacer eso. Diego se puso de pie, pasándome por el lado sin mirarme. Voy a salir. No sé a qué hora volveré. Lo vi coger su chaqueta y salir de casa sin mirar atrás. Me quedé allí, sola, en medio de la sala, sintiéndome más vacía que nunca. Diego no volvió esa noche, ni la siguiente. No contestó mis llamadas, no respondió mis mensajes, no dejó ninguna señal de que tenía intención de volver a casa. El primer día pensé que necesitaba espacio, que estaba digiriendo lo que había pasado, pero cuando pasaron más de 48 horas sin saber de él, empecé a preocuparme. No porque temiera que le hubiera pasado algo, sino porque el silencio se sentía demasiado calculado. No se estaba escondiendo para pensar, estaba planeando algo. El domingo por la tarde, mientras revisaba mi teléfono por 10ª vez esperando un mensaje que no llegaba, escuché la puerta abrirse. Me levanté de inmediato y fui a la entrada. Diego estaba ahí, con la misma ropa con la que había salido, con la mirada firme y una calma que no encajaba con la situación. No tenía ojeras, no parecía haber pasado 2 días sin dormir, no olía a alcohol ni a cigarrillos. No tenía el aspecto de alguien que se había ido a perderse en la noche. ¿Dónde estabas? En un hotel. Nada más. Ninguna explicación, ninguna emoción en su voz. ¿Y por qué no contestaste mis llamadas? No tenía nada que decirte. Cada respuesta cortante era como un golpe en el estómago. Me quedé ahí, sin saber si seguir insistiendo o dejarlo en paz, pero Diego no me dejó decidir. Voy a estar aquí unos días más, luego me iré. ¿Irte? Sí. No pienso vivir bajo el mismo techo que tú. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y miedo. No quería que se fuera, no así, no sin saber qué iba a pasar con nosotros. Diego, por favor, podemos hablar. No hay nada que hablar.
Se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla. Caminó por la casa como si estuviera evaluando el lugar, como si lo estuviera viendo con otros ojos. Me quedé en la entrada, observándolo, sintiendo que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. ¿Qué vas a hacer? Diego se giró lentamente, cruzando los brazos. Eso depende de ti. No entendía a qué se refería hasta que sacó su teléfono y empezó a escribir algo. El sonido de los mensajes enviándose hizo que mi piel se erizara. ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que la gente sepa quién eres. Mi garganta se cerró. ¿Qué? Les envía un mensaje a nuestros amigos. A tu familia. A mi familia. Les conté lo que hiciste. Me quedé helada. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero no encontraba la forma de hacerlo. No. Sí. Me acerqué a él con las manos temblorosas, intentando arrebatarle el teléfono, pero Diego lo guardó en su bolsillo antes de que pudiera tocarlo. ¿Por qué harías esto? Porque mereces que la gente sepa quién eres. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a vomitar. Pensé en lo que eso significaba. Mi madre, mis hermanos, mis amigos, todos leyendo ese mensaje, todos sabiendo lo que había hecho. Por favor, Diego. No me pidas nada. Me giré hacia la mesa del comedor, donde había dejado mi propio teléfono. Lo desbloqueé con manos temblorosas y vi las notificaciones. Mensajes de mi hermana, de mi mejor amiga, de mi madre. No tuve que abrirlos para saber lo que decían. No tenías derecho a hacer esto. Diego rió, pero sin humor. ¿No tenía derecho? ¿Y tú tenías derecho a acostarte con otro hombre en nuestra casa? No tenía respuesta para eso. No había ninguna respuesta que cambiara lo que había hecho. Voy a dormir en la habitación de invitados. No me hables, no intentes acercarte a mí. Solo espera mi decisión. Se alejó sin decir nada más. Me quedé ahí, en medio del salón, mirando la pantalla del teléfono, viendo los mensajes que seguían llegando, sintiendo que mi vida se había reducido a un puñado de palabras enviadas en un grupo de WhatsApp. No contesté ninguno de los mensajes. No tenía idea de qué decir, ni siquiera sabía por dónde empezar. No podía llamar a mi madre y explicarle lo que había hecho, no podía escribirle a mi hermana esperando que me entendiera, no podía enfrentar a mis amigos sabiendo que todos me veían como una traidora. Pasé la noche sin dormir, mirando el techo, escuchando los sonidos en la casa, esperando cualquier señal de que Diego seguía despierto, pero no hubo nada.